En la W, los candidatos responden las preguntas de los expertos. Bueno, pues arranca nuestra sección de preguntas. Un grupo de expertos muy enfocados en los temas económicos y sociales elaboró un cuestionario. Lo firman más de 30 profesores y, repito, profesionales en las preocupaciones que tienen sobre el futuro de Colombia. ¿Qué hicimos? Escogimos una pregunta, llamamos a todos los candidatos y les hicimos la pregunta. La idea es obtener su respuesta y que después uno de los firmantes del cuestionario nos dé su opinión de la respuesta, si le sirve o no le sirve la respuesta, ya que la pregunta la hicieron ellos, no nosotros. El mecanismo es muy fácil, hacemos las llamadas, obviamente no todos responden, todos tienen agendas que entendemos son muy apretadas, y al otro día, es decir, hoy, las transmitimos en el programa en orden de llegada, en el orden que nos fueron contestando. El primero que contestó fue el candidato Robledo, de la Alianza Centro Verde Esperanza. Camila, ¿cuál fue la pregunta y qué dijo el candidato Robledo? Julio, la pregunta que elegimos para hoy tiene que ver con política social y es la siguiente. Según el DANE, a 21 millones de personas no les alcanzan los ingresos para cubrir las necesidades básicas y de estas a 7.5 millones de personas no les alcanzan siquiera para comprar los alimentos necesarios para subsistir. ¿En qué consistirá su estrategia de reducción de la pobreza? Esto nos respondió el senador Jorge Robledo. La primera causa de la pobreza, si se analizan las cosas en serio, es el desempleo. Cuando la gente no tiene cómo trabajar o tiene un trabajo precario, informal y mal pago, pues por supuesto que tiene que caer en la pobreza. Eso ahí no valen trucos. Entonces aquí lo que hay que hacer es lo que yo estoy planteando como mi primerísima propuesta a la presidencia, que la reitero diciendo, crear fuentes de empleo y riqueza y más fuentes de empleo y riqueza. Esa es la clave del desarrollo. Esa es la clave de que la gente tenga ingresos que además los saquen de su pobreza, pero que además estimulan el desarrollo de la economía, porque en la medida en que haya más compradores, pues las empresas podrán venderle más a la ciudadanía y se generarán nuevos empleos. Para eso es importante sustituir importaciones. Colombia está importando en exceso y esas importaciones en exceso destruyen la producción industrial y agropecuaria y generan desempleo. Y al mismo tiempo hay que disminuir lo que llaman los economistas el costo país, tasas de interés, costos de la electricidad, para que podamos exportar más. Y si para poder exportar más hay que crear más empleos y más riqueza, por supuesto que sí. Este es un asunto que está fácil de explicar en la teoría económica. Lo que pasa es que hemos sido mal gobernados en Colombia. Ningún gobierno de este país se ha propuesto desarrollar de verdad a Colombia, hacerla parecida a los países desarrollados. Les pedimos a los firmantes de la carta que habláramos sobre esta propuesta y de otras que nos van a ir llegando, pero algunos nos dijeron que prefieren no hablar, que este fue el acuerdo y que el trabajo que han hecho es más que todo un insumo para escuchar las percepciones de todos los candidatos a la presidencia. Y como les hemos dicho, hoy vamos a tener la pregunta del día para los candidatos y la tenemos ahora en minuto 60. ¿Con quién, Camila? Con K. Félix, minuto 60 Movistar. Hoy les preguntamos a los candidatos en qué consistirá su estrategia de reducción de la pobreza. Y esto nos dijo la senadora Aide Lizarazo, quien hace parte del equipo Por Colombia. Mi propuesta para reducir la pobreza consiste en fortalecer el crecimiento económico del país. ¿Cómo? Con inversión en la infraestructura, con educación para generar empleos de calidad y mejor remunerados y también con inversión en el sector agropecuario. Estoy segura que si generamos empleo formal, estaremos incrementando el ingreso de las familias, atendiendo a que hoy, como consecuencia de la pandemia, hay hogares donde solamente una persona lleva ingresos. Y mi apuesta es ampliar la cobertura de los actuales programas sociales, también inyectar más recursos para el campo con programas de capacitación, diversificación y también en industrialización, junto con una política pública que haga atractivo el retorno al campo con garantías sociales, así como el fortalecimiento del Banco Agrario para llevar subsidios y créditos blandos para hacer de Colombia una gran despensa agrícola mundial.
Y seguimos con Camila Concay, la pregunta del día para los candidatos. Ahora, ¿de quién es el turno, Camila? El turno, Félix, es para Luis Pérez, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Colombia Piensa en Grande. Me acompaña la noble convicción que el hambre es el peor acto criminal contra un ser humano. Así como en cada municipio hay colegios y hospitales, será obligatorio crear los restaurantes humanitarios para erradicar el hambre de la gente. Don Quijote de la Mancha decía que el peor gobierno es el gobierno de las tripas, el gobierno del estómago. Podría uno decir que los colombianos que aguantan hambre no están bajo el gobierno del presidente Duque, sino bajo el gobierno de las tripas, el gobierno del hambre. Para erradicar la pobreza y el desempleo, seré el gran revolucionario de las nuevas economías. Hay que crear nuevas riquezas que engorden los bolsillos de la gente. Si Colombia sigue con la misma economía, serán 100 años más de pobreza. Tengo 10 nuevas economías para mi país. Hoy diré una. Vamos a cambiar las 200.000 hectáreas sembradas en coca por cannabis medicinal, industrial, alimenticio y recreativo. El mundo está enamorado del cannabis. La economía verde del cannabis dará 3 millones de empleos, o sea 17 por hectárea. Se podrán exportar más de 40.000 millones de dólares en aceites, alimentos y flores secas de cannabis. Se acaba el glifosato y será el final de la guerra en Colombia. Toda una revolución para este país. Recordemos que hoy les estamos preguntando a los candidatos presidenciales en qué consistirá su estrategia de reducción de la pobreza. Camila con K. Lo que pasa es que, como lo advertíamos, los candidatos cogen por el camino que les queda fácil, que es decir que van a hacer todas esas cosas, pero el problema es de dónde sacan la plata para hacerlo. Exactamente, doctor Casas. Y mire que coinciden en las respuestas, en que hay que generar más empleo. Luis Pérez habla del cannabis medicinal, pero sí, usted tiene toda la razón de dónde saldrá ese presupuesto. En la W, los candidatos responden las preguntas de los expertos. Ahora el exalcalde Federico Gutiérrez del equipo Por Colombia responde a la pregunta ¿en qué consistirá su estrategia de reducción de la pobreza? No existe mejor política social y de reducción de la pobreza que la generación de empleo. Y tampoco mejor política de generación de empleo que el crecimiento económico. Por eso lo primero es impulsar el crecimiento del país por encima del 5% durante los próximos 4 años, para bajar el desempleo a un solo dígito y generar más de 1.2 millones de empleos anuales. El empleo se traduce en alimentos en la mesa de los hogares colombianos. Aquí también hay que entender que muchas personas están sufriendo por cuenta de un evento que nadie pudo controlar, que es la pandemia. Por eso es importante continuar y ampliar la red de protección y asistencia social para llegar a 5 millones de hogares con ingreso solidario. Junto a esto, estableceremos también un programa de cero hambre para garantizar que las familias tengan sus 3 comidas diarias y que no se sigan desperdiciando las 10 millones de toneladas de alimentos anuales. En la W, los candidatos responden las preguntas de los expertos. Hoy les estamos preguntando a los candidatos presidenciales en qué consiste su estrategia de reducción de la pobreza. Esto nos respondió el exministro Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático. El camino para derrotar y reducir la pobreza es la generación de empleo bien remunerado, el cual solo llega si la economía crece todos los años a niveles del 5%. Esta meta se logra si hay seguridad, reglas de juego claras y una nueva fuerza laboral orientada al trabajo y al emprendimiento. En la W, los candidatos responden las preguntas de los expertos. Y a esta hora, Juan Manuel Galán, de la coalición Centro Esperanza, participa con nuestra pregunta del día. ¿En qué consiste su estrategia de reducción de la pobreza? Primero, vamos a parar en seco el hambre. No puede haber situación más urgente y crítica en lo económico y social que el hecho de que la mitad de la gente en Colombia sufra alguna modalidad de carencia de alimentos y que millones de niños estén en niveles de desnutrición que los incapacita para el futuro. En este caso, no tengo duda que poner en marcha el programa Hambre Cero mediante una emergencia económica que les transferirá a todas las familias del Sisbén, en cabeza de las madres, un subsidio alimentario temporal. Esto en cuanto a la emergencia, pero debemos
erradicar el hambre y la desnutrición de manera permanente. En el gobierno vamos a diseñar un programa de subsidio dirigido, utilizable exclusivamente para la compra de alimentos en la línea de las food stamps de los Estados Unidos. Además, en todas las escuelas públicas se entregará alimentación completa, los 3 golpes a los niños en primaria y naturalmente la mejor política de largo plazo contra el hambre es la generación de empleo. Y en la política de generación de empleo nos enfocaremos en jóvenes y mujeres. Se va a establecer una prioridad a los licitantes y proveedores del Estado que no solo ofrezcan el menor precio, sino que también compitan por la mayor generación de empleo, en particular entre los grupos más afectados por el desempleo. La inversión pública debe generar empleo. Vamos a terminar con los contratos por servicios, que son una manera descarada de eludir la legislación laboral. La inflación desbordada es el factor que más empobrece a los colombianos. Hay que frenarla ya mismo, al tiempo que se toman las medidas económicas para desmontar esa tendencia. Por un periodo de 4 meses vamos a cortar el IVA a la mitad. Además, vamos a suspender todos los aranceles a los insumos y a los bienes de consumo de las familias.